En el día de hoy te vamos a hablar de una de las obras más originales y revolucionarias de la historia de la literatura española, así que sí, te tienes que quedar. Y la obra a la que nos estamos refiriendo naturalmente es el libro del buen amor, escrito por el bueno de Juan Ruiz, que era arcipreste de Hita. Esta persona en el propio libro dice que es de Alcalá, así sin más, así que tú averigua, porque en España hay muchas localidades que tienen ese nombre. Ya sabéis que Alcalá viene del idioma árabe y significa el trono. Bueno, pues tenemos, como digo, muchísimas localidades en España que tienen ese nombre. Está Alcalá de Henares en Madrid, que se atribuye ser el lugar de procedencia de Juan Ruiz, pero también está, por ejemplo, Alcalá la Real en la provincia de Jaén, que también tiene ahí una pedazo de estatua dedicada a Juan Ruiz al lado de la biblioteca pública municipal. Entonces, bueno, no está muy claro, solamente se sabe que es de alguien que era de Alcalá, pero ahora tú imagínate que Alcalá puede ser. Bueno, este señor, Juan Ruiz, era además arcipreste. ¿Qué es un arcipreste? Pues un arcipreste era un sacerdote encargado de administrar varias parroquias cercanas, de una zona cercana, y concretamente era el arcipreste de Hita, que es una localidad que se encuentra en la provincia de Guadalajara. Y poco más sabemos de él porque no nos da mucha más información. Es una figura misteriosa la de Juan Ruiz, la del arcipreste de Hita. También se dice en el propio libro que estuvo en la cárcel, pero no se sabe si fue una cárcel metafórica o es que realmente estuvo encerrado. Como veis, un personaje muy misterioso para una obra también muy misteriosa que vamos a empezar a analizar ya. Y esta obra, el libro del buen amor, fue publicada en el año 1330, nada menos, aunque hay ediciones posteriores. Es una obra que lo primero que tenemos que decir es que el título no es el título original. El título del libro del buen amor se puso a posteriori, se puso casi en una época contemporánea. En el momento en el que salió el libro se le conocía como en el título de El libro del arcipreste, ¿de acuerdo? Es decir, que el autor nunca concibió la idea del libro del buen amor, ¿eh? Eso lo han puesto los críticos contemporáneos ya mucho después. Eso es algo importante con respecto al título. También tenemos que decir que es una obra del Mester de Clerecía. Ya en otro vídeo analizamos el Mester de Clerecía, pero claro, es una obra del Mester de Clerecía del siglo XIV. Ya sabéis que hay dos momentos clave en el Mester de Clerecía, siglo XIII, siglo XIV. ¿Y cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que mientras en el Mester de Clerecía del siglo XIII el tema y la forma era muy clara y muy medida, la forma métrica era la cuaderna vía y de ahí no se salía, y la temática era religiosa y de ahí no se salía, aquí en el siglo XIV pues vamos a ver cómo el Mester de Clerecía pues sufre una auténtica revolución, donde se van a tocar multitud de temas y donde también formalmente pues se van a trabajar muchísimos tipos de métricas, de estrofas, de tipo de verso, etcétera, diálogos incluso, fábulas, personajes, etcétera, etcétera. Es decir, va a ser un auténtico festival. La temática del libro es la lucha, el conflicto entre el amor loco y el buen amor. Esto ya lo iremos desgranando cuando veamos la estructura de la obra. Y como pues he comentado, ya digo, la obra se compone de muchísimas partes diferentes, ¿eh? Como digo, tiene una riqueza y una expresividad increíble. Hay momentos simbólicos, hay momentos alegóricos, en fin. Todo este conjunto de elementos los vamos a ver mucho mejor ahora cuando nos metamos en la estructura. Bueno, como en una serie contemporánea, en una serie de Netflix, en el libro del buen amor también hay una trama principal. Y la trama principal cuenta la supuesta autobiografía narrada en primera persona, aunque en verso, pero en primera persona, del protagonista, de Juan Ruiz, pues teniendo diversas aventuras y desventuras amorosas. Esto era totalmente rompedor en la época porque no era muy frecuente que hubiera relatos en primera persona, aunque fueran en verso. Ya os expliqué que originalmente la literatura en castellano se escribía en verso, aunque fuera
de género narrativo. Esto es Mester de Clerecía, por tanto estamos en género narrativo, pero está fundamentalmente, el libro del Buen Amor está prácticamente escrito en verso todo él. Aunque con diferentes estilos de verso, ya lo dije antes, tenemos serranas, que son canciones de tema pastoril, generalmente que hablan de las aventuras de un caballero con una pastorcilla. Aquí lo que hay es una parodia, porque realmente lo que le ocurre en un momento dado a Juan Ruiz, al protagonista, es que se pierde por la montaña y una serrana, pues que tenía unos brazos así, pues prácticamente que casi que se lo lleva y lo encierra en su casa, ¿no? Casi que es un poquito forzado el bueno de Juan Ruiz, pero tiene otras muchas aventuras. Tiene un encuentro con una señora, tiene un encuentro con una mora. En el libro se utiliza esta palabra. En ese momento, en esa época de la historia, esa palabra no tenía ninguna connotación despectiva. También tiene un encuentro con una monja. Todo este conjunto de aventuras amorosas se las proporciona otro personaje importante en la obra, que es la Trotaconventos. La Trotaconventos no es ni más ni menos que una Celestina, es decir, una señora encargada de arreglar relaciones. Porque en este momento histórico, en el siglo XIV, no había internet, no había redes sociales, no había nada de nada, no había Tinder, lógicamente, y la única forma que tenían las personas pues de encontrar ligues es a través de los servicios de un personaje como la Trotaconventos, es decir, de una Celestina. Bueno, pues esta es la trama principal. Pero como digo, luego, dentro de esa trama hay otros muchos elementos. Hay un combate simbólico entre la figura de Don Carnal y la figura de Doña Cuaresma, que simboliza un poco como el alma reprimida y el alma salvaje. Hay un relato también que no tiene que ver con el protagonista, sino que habla de las aventuras de otros personajes, de Don Melón y Doña Andrina. Y luego también es muy gracioso porque muchas veces hay diálogos que se van desarrollando en verso, y muchas veces algunos personajes, para convencer al otro, intentan contarles una especie de fábula y el otro le responde con otra fábula, como si fuera pues una especie casi de pelea de gallos. Y tampoco quiero olvidarme de un momento que es muy importante en la obra, y es el momento de la cántiga de los clérigos de Talavera, donde se hace un alegato y una defensa de la barraganería. Mirad, lo que Juan Ruiz nos quiere decir en esta grandísima obra es que el amor y el impulso sexual, el contacto físico, es una pulsión, es un instinto natural e inevitable en el ser humano. No olvidemos que él es un sacerdote. Entonces él parte de esta tesis. El deseo sexual es una tendencia natural y es irrefrenable. Por lo tanto, según el propio Juan Ruiz, es mucho más lógico intentar canalizar ese deseo de una forma sana, de una forma constructiva, a través, por ejemplo, del matrimonio, a través del amor, y no intentar reprimirlo, porque si se reprime, luego va a salir con mucha más fuerza y va a salir de una forma mucho más salvaje y mucho más agresiva y mucho más loca, en definitiva. Por tanto, al final, la moraleja que nos quiere transmitir Juan Ruiz es precisamente esta. No podemos ir en contra del instinto natural, vamos a hacerlo bien, vamos a canalizar ese instinto y hacer que esa energía pues se desarrolle de una forma positiva y no maligna y negativa y violenta y agresiva y destructiva. Esto tiene que ver, como he dicho antes, con la defensa de la barraganería, que ocurre al final en esa cántiga de los clérigos de Talavera. ¿Qué es la barraganería? Bueno, la barraganería era una realidad social, una actividad por la cual los miembros del clero, los sacerdotes, podían, digamos que extraoficialmente, tener una amante, una barragana, que era su amante, y aunque esto oficialmente la Iglesia no lo permitía, era conocido por todo el mundo y era socialmente aceptado. Esto era algo habitual en la Edad Media en la península ibérica. Todo esto se cortó de raíz a partir del Concilio de Trento y de la Contrarreforma, pero había un gran debate social,
durante la Edad Media, y aquí Juan Ruiz pues parece claramente decantarse a favor de la barraganería. Y en general a favor, pues lógicamente, de que se mantengan relaciones sexuales por parte de cualquier persona, pero de una forma sana y constructiva. Bueno, yo tengo que decir que a mí esto me parece un punto de vista increíblemente moderno e increíblemente avanzado, incluso para hoy en día. Y tenemos que tener en cuenta que esto lo escribe una persona que era sacerdote y que vivió en el siglo XIV. O sea, ahí es nada. Es normal que esta obra pues esté considerada como una de las grandes joyas de la literatura. Y voy a decir no solo de la literatura española, sino de la literatura ya universal. El libro del arcipreste, el libro del buen amor. Si la entendéis, si os la explican bien, es una auténtica maravilla. Coger una versión adaptada, seguir este vídeo, porque os vais a enterar mucho mejor y la vais a disfrutar. Si no os explican todo esto, seguramente en el instituto vais a coger el libro y no os vais a enterar de nada. Pero cuando os explican la esencia que tiene este libro, realmente se disfruta mucho más. Así que, a leer el libro del buen amor, que os digo, es una auténtica maravilla. Y nada más, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado este vídeo, que te haya servido, que hayas aprendido, que es lo importante. Suscríbete, dale like, comenta, pídeme más contenido y nos vemos muy pronto en nuevos vídeos de este vuestro canal, Juanma te lo cuenta. ¡Chao!